Cuando gusten. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos presentes acá en el lunes 18 de octubre, 9 de la mañana, para asistir a la defensa de tesis grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires, área de agronegocios, del alumno Andrés Gaona. Su director es Gustavo Napolitano y su codirector Sebastián Senesi. El título del trabajo es Análisis del sistema de agronegocios de la ancestral yerba dulce del Paraguay a partir de oportunidades y restricciones existentes, Stevia rebaudiana. Recordamos a Andrés que tenés aproximadamente 35 minutos de exposición, donde el jurado no te hará interrupciones sobre tu exposición y culminada la misma, pasarás a una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, en caso de problema de conexión, ya Carolina se va a estar comunicando conmigo en caso de que en algún momento se quede frisada la pantalla o haya algún problema de conexión. Bueno, en cuanto al planteo del problema, podemos hablar de que en la actualidad existe una tendencia bastante importante de demanda de alimentos saludables junto a sus procesos culturales. La mayoría de las personas están buscando alimentos que tengan nuevos sabores, texturas y nutrientes y que estén estos vinculados obviamente a un proceso tradicional local. Dentro de estos productos podemos encontrar a la stevia. La stevia ya es una planta bastante milenaria en la época precolombina consumida por los indígenas guaraníes, que fue dada a conocer y descubierta por el doctor Moisés Bertoni. Sin embargo, Bertoni fue quien invitó a Oviedo Rebaudi para hacer el estudio correspondiente a esta planta. De ahí radica su nombre científico de Stevia rebaudiana. En algunos textos científicos podemos encontrar el nombre de Stevia rebaudiana Bertoni. No obstante, es un error ya que realmente el nombre científico es Stevia rebaudiana. En Paraguay es conocido con la palabra en guaraní KGE, que en español significa hierba dulce. Si bien el consumo, como mencionábamos, es de la época precolombina, no fue recién hasta el 2008 y 2011 que los glucósidos de esteviol, que son componentes de esta hierba, que fueron aprobados para ser incorporados como aditivos en distintos alimentos y también en la medicina. En 2008 fue aprobado en los Estados Unidos y en 2011 en la Comunidad de la Unión Europea. Esto fue realmente impulsado debido a que se ha verificado que la stevia tiene bastantes beneficios en la salud, como por ejemplo, por mencionar algunos, reduce la cantidad de insulina en diabéticos, también es un importante suplemento dietético ya que no posee calóricos y además está más que comprobado de que la stevia es inclusive 300 veces más dulce que la sacarosa. A nivel mundial, Paraguay es el segundo mayor productor de stevia, luego de China. No obstante, China ocupa el 80% del mercado a nivel mundial, mientras que Paraguay solamente el 5%. No obstante, Paraguay es cuna de la planta de la stevia dentro de la región del bosque atlántico del Alto Paraná. A pesar de la alta producción de China, existe una demanda realmente insatisfecha a nivel mundial y debido a esto también existe una gran carrera, principalmente por países de la Unión Europea, de la producción de glucósido de esteviol a través de métodos sintéticos y no naturales ni químicos. Es por ello que Paraguay actualmente se está tratando de conseguir otorgar una certificación de origen de la stevia a fin de poder identificar una diferenciación en el producto natural de los que se producen vía sintética. A raíz de esto, a pesar de que existe una alta demanda a nivel mundial, surge la pregunta de poder responder en Paraguay cuáles son las oportunidades y restricciones que impiden desarrollar el cultivo a nivel local de la stevia y cuál es la problemática en la inserción del producto en el mercado mundial. Si bien existen varios estudios de la stevia a nivel mundial, hemos identificado que no existe un estudio que abarque desde la nueva economía institucional y que abarque en todos los ambientes institucional, organizacional y tecnológico en su conjunto.
Este estudio está embarcado en una temporalidad del 2011 al 2018. Entre los objetivos específicos podemos mencionar que se encuentra caracterizar el producto alimentario del KGE desde el punto de vista de la demanda internacional, describir el ambiente institucional, organizacional y tecnológico del sistema agronegocio del KGE en Paraguay, describir las transacciones entre los actores del sistema, de este sistema agronegocio, y identificar las oportunidades y limitaciones del sistema agroalimentario del KGE que impiden el desarrollo del cultivo en el país y la inserción del producto en el mercado mundial. El marco teórico se encuentra enmarcado dentro de la nueva economía de los negocios agroalimentarios y los conceptos técnicos teóricos de la nueva economía institucional, los costos de transacción y cuasi rentas, los atributos de la transacción, frecuencia y certidumbre y activos específicos, la estructura de gobernanza, los negocios, especialidades y la denominación de origen y el análisis estructural discreto. La metodología de la investigación se enmarca específicamente en la etapa 2 y 4 del método EPESA, Estudio de Planificación Estratégica del Sistema Agronegocio desarrollado por CENESI en el 2009, en base a la combinación metodológica del enfoque de Cárdenas desarrollado por Ordóñez en el 99 y el método GESIS desarrollado por Fava Nevas del 2007, que consistirá en realizar un mapeo cuantitativo y cualitativo del sistema agronegocio junto con el diseño de la planificación y gestión estratégica para el sistema de agronegocio estudiado en este trabajo. En cuanto al mercado mundial de la stevia, realmente lo más importante aquí mencionar es que existe una confusión a nivel mundial respecto a las características naturales del producto y aquellos subproductos que realmente provienen de un proceso ya químico para la extracción específica de los glucósidos de esteviol. Realmente el único producto natural es el consumo directo de las hojas de stevia, así como lo hacían los indígenas en la época precolombina en conjunto con la yerba mate. No obstante, a raíz de que el mismo ha sido aprobado para ser introducido como aditivo alimenticio en distintos productos, se ha desarrollado sistemas químicos para la extracción de los distintos componentes, siendo los más importantes el esteviósido, la rebiosida A, la rebiosida C y la dulcósida A. Sin embargo, también ya existen otros componentes descubiertos en otras variedades de stevia. Hablamos de que en Paraguay existen más de 200 variedades. La aprobada a nivel mundial y la que contiene mayor componente de dulcósidos es la rebiosida A, y es la que ha sido aprobada por tanto Estados Unidos y la Unión Europea y además también por la FAO. Sin embargo, realmente hay una intención a nivel mundial porque se mantenga esta confusión y que realmente se considere también a los glucósidos de esteviol como también productos naturales. Es importante recalcar, como veremos más adelante, que el consumo en el mercado mundial de las hojas en estado natural se encuentra aún restringido, no así de los glucósidos de esteviol extraídos de las hojas. En cuanto a la oferta y la demanda, podemos mencionar que China es el mayor productor y el segundo mayor productor es Paraguay. China acapara el 80% del mercado mundial, como hemos visto anteriormente, y Paraguay el 5%. No obstante, en cuanto a exportaciones, existe una diferencia bastante importante, ya que Paraguay actualmente se dedica a la exportación de materia prima, es decir, de hojas secas, mientras que China exporta los glucósidos de esteviol. En la actualidad se pueden encontrar glucósidos de esteviol en cientos de alimentos y bebidas, y principalmente desde que las multinacionales, por citar algunas, Coca-Cola y Nestlé, han introducido como aditivos el uso de la stevia dentro de sus productos, inclusive con la etiqueta de la denominación de KGE, suponiendo de que el aditivo utilizado proviene de Paraguay. Las cifras de producción de comercialización a nivel mundial de los esteviósidos o el glucósido de esteviol realmente es bastante escaso, debido a que a nivel mundial no existe un código de comercialización del sistema armonizado que impida su desagregación. El mismo se encuentra dentro del código 210690 de demás preparados alimenticios no mencionados ni comprendidos en otras partes.
En la demanda podemos mencionar de que realmente supera la oferta total existente a nivel mundial actualmente. Esta demanda inicia en los años 70, específicamente en Japón, con la sospecha de que los edulcorantes como el ciclamato y la sacarina eran cancerígenos. A raíz de esto, Japón inicia una exploración a nivel mundial de algún suplemento que pueda variar y que puedan ser diferentes a estos edulcorantes, y encuentran la stevia en Paraguay. Y extraen del Paraguay en los años 70 aproximadamente 200.000 plantines de stevia, y con eso inicia la producción de stevia en los países asiáticos. Como hemos mencionado anteriormente, la demanda aumenta debido a que el glucósido de steviol no tiene calorías, por lo que además de su poder edulcorante, lo convierte como un importante suplemento dietético. En cuanto a las hojas, el principal país demandante es Japón, como país que consume directamente, y actualmente también hay un aumento de la demanda en China y Malasia, ya que en estos dos países asiáticos se encuentran las mayores industrias de producción de glucósido de steviol. Si bien el Paraguay es la cuna de la planta, actualmente el principal bloque comercial, tanto oferente y demandante, es el asiático. Es importante mencionar en este punto que China, si bien es el mayor productor de stevia y además el mayor exportador de glucósido de steviol, el 50% de la producción de glucósido de steviol va para el mercado interno. El 20 al 30% adicional va para los demás países asiáticos, y el restante 10 y 15% se distribuye entre Estados Unidos y Europa. En el mapeo del sistema de la stevia en Paraguay podemos ver una cadena que está bastante acotada. Si bien acá podemos ver que hay una separación entre el acopiador y la industria procesadora, actualmente estos dos agentes se encuentran vinculados y existe una sola operación. Entre los semillaristas y viveristas podemos mencionar que estos son los encargados de proveer la semilla y los plantines a los productores. La mayoría de los semilleristas y viveristas en realidad son empresas o agentes que se encuentran integrados verticalmente con los acopiadores y las industrias locales, y algunos provienen de la CAPASTE, que es una asociación, es una cámara paraguaya que aglutina a varias empresas del sector privado. Es importante mencionar que no existe un banco de germoplasma de stevia dentro de una dependencia o organismo público. Los productores podemos mencionar que son pequeños, en su conjunto poseen alrededor de 2.300 hectáreas de cultivo de stevia, individualmente alrededor de entre 1 y 10 hectáreas. Sin embargo, parte de estas 2.300 hectáreas mencionadas pertenecen a iniciativas privadas que también se encuentran integradas verticalmente. Estos productores debemos mencionar que son productores con baja tecnificación, generalmente no poseen mucho acceso a sistemas de financiación, como veremos más adelante, y requieren de mucha asistencia técnica. Los acopiadores, industrializadores y exportadores es básicamente el eslabón que se encarga de acopiar, procesar y exportar las hojas de stevia secas y también los glucósidos de steviol. A diferencia de China, que el 50% de su producción se va al mercado interno, en Paraguay el 80 al 90% total de la producción es exportada, y el restante 10% destinado a usos de herbarios e industrias alimenticias locales. Como veremos más adelante, en el 2011 fue el pico de exportación de extractos de glucósido de steviol producidos en Paraguay, pero posteriormente cae significativamente en el país debido a las restricciones comerciales existentes actualmente a nivel mundial, y inicia a incrementarse a partir del 2011 la exportación de materia prima o hoja seca. Dentro del análisis estructural discreto en el ambiente institucional, podemos mencionar que fuera de lo que es a nivel mundial, en materia aduanera, solamente el Mercosur, la región del Mercosur, es la que otorga a la stevia un código arancelar específico. Razón por la cual solamente a nivel Mercosur se pueden encontrar datos
de comercialización fidedignos. La stevia se encuentra dentro del capítulo 17 de otras plantas medicinales, mientras que el azúcar se encuentra en el capítulo 12. Y los glucósidos de stevia se encuentran dentro del capítulo 29 de otros productos alimenticios químicos. La GEPSA, que es el organismo de la FAO, administrado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, ha llegado a la conclusión de que la stevia es un producto seguro en cantidad de ingesta aceptables de glucósidos de esteviol con un grado de pureza del 95% en el 2009. A raíz de eso, la EFSA en el 2011, que es el organismo que vigila la seguridad de los productos alimentarios en Europa, otorga también como aditivo edulcorante alimentario a la stevia y finalmente en 2011 otorga a nivel de la Unión Europea la denominación de E960 para el consumo directo como aditivo alimenticio, también con un grado de pureza del 95%. La FDA, que es el agente regulador alimenticio en los Estados Unidos, otorgó el estatus GRAS de productos generalmente que son permitidos en los Estados Unidos para consumo directo. También otorga el reconocimiento a la Reviaucido A de 95% de grado de pureza para ser utilizado como edulcorante de uso general, ya sea en alimentos y bebidas, concluyendo que no hay objeción alguna para rechazar el edulcorante derivado del KAGE. Por en cambio, debemos mencionar que realmente la hoja de stevia no se pueden vender en los mercados de Estados Unidos y Europa, solamente los extractos de glucósido de esteviol. Por otro lado, en los países de Mercosur y Sudamérica en general, la aceptación sí es amplia, siendo la más reciente incorporación de Argentina en el 2012, donde el CONAL introdujo la hoja de stevia al Código Alimentario Argentino. En cuanto a las patentes y la propiedad intelectual, se tiene que mencionar que de las más de 1000 solicitudes existentes a nivel mundial, la mayoría fueron formuladas por China y Japón y ninguna se formuló por Paraguay. La mayoría de estas patentes existentes se patentan los procesos de producción y extracción bioquímica de los glucósidos de esteviol. Sin embargo, no existen patentes respecto a la producción y al manejo de las hojas secas de stevia. Además, existen comunidades de guaraníes que esperan poder beneficiarse del acuerdo de protocolo de Nogoyá, que es un acuerdo que rige de 2014 y que no fue ratificado por el Paraguay, que busca fortalecer el objetivo número 3 de la Convención sobre Diversidad Biológica del 93 de la Organización Mundial de las Propiedades Intelectuales. Este protocolo lo que busca es de alguna forma de que estén protegidos los beneficiarios y los usuarios de los recursos genéticos de la biodiversidad existentes en el mundo. En Paraguay existen alrededor de 15.000 indígenas guaraníes de los países Tauiterá que deben ser beneficiados como conocedores del uso del manejo de la stevia en el país, y alrededor de 40.000 indígenas guaraníes de la región del Mato Grosso del Brasil. Si bien en Paraguay existen muchas iniciativas legislativas acerca del fomento del uso de la comercialización y reconocimiento como originaria del país, no existe ninguna legislación que haga mención al reconocimiento de los pueblos indígenas guaraníes como poseedores de este conocimiento intangible. Es por ello que hasta la fecha Paraguay no ha ratificado este protocolo internacional. A la fecha en Paraguay se encuentra promulgado el decreto que regula las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Sin embargo, se encuentra inconcluso el proceso de certificación de la stevia. Dentro del ambiente tecnológico podemos mencionar que gran parte de la región oriental del Paraguay es apta para el cultivo de la stevia desde el punto de vista agrológico. Sin embargo, es importante mencionar de que el cultivo es propiamente de la región del bosque atlántico del Alto Paraná.
En cuanto al cultivo, podemos mencionar que en algunas regiones predomina el cultivo de la variedad criolla y en otras regiones las variedades mejoradas, ya sea la IRT y la Cotupurú. Sin embargo, es importante mencionar que las variedades mejoradas que poseen mejor rendimiento son propensas a ser atacadas por mayor cantidad de plagas y hongos. En cuanto al rendimiento, hablábamos de que la variedad criolla posee alrededor de 1.500 kilogramos por hectárea, mientras que la IRT 3.500 kilogramos por hectárea y la Catupiry aproximadamente 4.000 kilogramos por hectárea. No obstante, las variedades mejoradas requieren mayores niveles de tecnología y asistencia técnica frente a las variedades criollas. En cuanto a la variedad orgánica, en contrapartida, realmente la producción es bastante limitada. A nivel país existe un protocolo de producción desarrollado por la Cámara Paraguaya de Stevia La Capaste, pero sin embargo la misma es desconocida por la mayoría de los pequeños productores debido a la escasa asistencia técnica. A nivel industria, es importante mencionar de que el mayor porcentaje de grado de pureza obtenido a nivel país en el 2011 fue del 90% de la industria NL Stevia. No obstante, no fue suficiente a los requerimientos internacionales establecidos a nivel mundial, que fue del 95%. Y a nivel país, en Paraguay, el promedio de todas las industrias alcanza tan solo un 75% de grado de pureza. Es por ello de que se ha desalentado la producción industrial local de los glucósidos de esteviol, volcándose a convertirse en acopiadores y exportadores de materia prima hojas secas. En el ambiente organizacional podemos mencionar de que el pequeño agricultor, como habíamos mencionado, posee entre 5 y 10 hectáreas de tierra cultivable y lo realiza en rotación con otros cultivos como el algodón, la mandioca y algunas hortalizas. Si bien existen varias ventajas comparativas agrológicas, los pequeños productores necesitan de apoyo para acceder a los mercados, así como también de servicios de extensión e intercambio de información como el acceso a financiamiento en términos justos. Podemos mencionar que entre los pequeños productores realmente existe un bajo nivel de asociativismo. Sin embargo, es importante recalcar de que la mayoría de los productores se encuentran en regiones geográficas identificables en la región oriental, siendo estas el norte y el este del país. Si bien existen varias iniciativas de organismos públicos con financiamiento privado externo, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ninguna ha prosperado en el tiempo por la falta de adecuado acompañamiento posterior. Hablamos de que se requieren aproximadamente 1 a 2 años de asistencia técnica para que realmente el pequeño productor pueda realmente comprender todo el proceso de cultivo y desarrollo de la planta de stevia y el tratamiento posterior para la cosecha y el manejo de las hojas secas. Por ende, persiste en el área productiva bajos niveles de asociativismo y altos niveles de informalidad. A nivel empresarial industrial sí existe una cámara que aglutina a los distintos agentes y empresas. Esta es la CAPASTE, la Cámara Paraguaya de la Stevia. Y a nivel organismo público existe una mesa negociadora dentro del Ministerio de Industria y Comercio. No obstante, no existe un organismo que ancle y coordine toda la cadena hacia el mercado internacional. En cuanto a los análisis de las transacciones, vamos a enfocarnos en 3 transacciones específicas que son entre los semillaristas y los productores y los acopiadores y la industria procesadora, que se encuentran integrados verticalmente, y finalmente entre los acopiadores y la industria con el mercado externo. En primer lugar, antes de hablar de las transacciones, es importante hablar de los activos específicos de la stevia. La stevia es realmente un producto con alta especificidad de activos físicos debido a que posee características únicas en el mundo. Sin embargo, hay una alta barrera en el sentido de que los productores no tienen la capacidad económica para invertir en el manejo del cultivo, la tecnología, instalaciones post cosecha adecuadas, además de desconocer procesos de trazabilidad sobre las variedades producidas y nivel de este dióxido.
Como mencionado anteriormente, a nivel país existen más de 200 variedades de stevia y cada una posee características diferentes. Requiere una alta especificidad de capital humano tanto para el manejo, cuidado cultural y cosecha de las hojas, como también se requieren de capital humano para la formación, investigación y desarrollo del cultivo. Existe una alta especificidad de activos intangibles, ya que existe un importante material genético de diferentes varietales que requieren ser registrados y patentados de acuerdo a sus características únicas. Y también hablamos que existe una especificidad de localización alta, ya que si hablamos de denominación de origen, el peso está dado al origen único de la stevia dentro de la región del bosque atlántico del Paraguay. En la transacción 1 entre los semilleristas y viveristas y los productores podemos ver que existen pocos jugadores que intervienen como semilleristas y viveristas. Y los mismos, su mayoría, pertenecen a copiadores e industrias procesadoras integradas verticalmente. Esto hace de que los niveles de frecuencia sean altos, sin embargo, persisten altos niveles de incertidumbre debido a la asimetría de la información existente en el mercado y debido a que los productores tienen una falta alta de conocimiento tanto en la tecnología y manejo del cultivo. En cuanto a la estructura de gobernanza, es adoptada la informalidad y los acuerdos de palabra, y no están establecidas reglas de juegos claras ni tampoco existen incentivos. Entre los productores y acopiadores, puedo mencionar de que también como acopiadores existen pocos jugadores y los mismos se encuentran ubicados georreferencialmente estratégicamente, debido a que se ubican en la zona donde están aglutinados la mayor cantidad de productores. Esto hace de que los niveles de frecuencia sean altos. Sin embargo, al igual que en la transacción anterior, existen altos niveles de incertidumbre debido a la asimetría de la información relacionada a la calidad y precio. En este sentido, muchos de los acopiadores adoptan comportamientos oportunistas y se llevan gran parte de la cuasi renta por origen y calidad, siendo esta una de las relaciones más conflictivas del sistema agronegocio estudiado. Por el otro lado, la transacción 3 de los acopiadores entre el mercado sí están como más alineados debido a que muchas de estas industrias o estas empresas acopiadores locales se encuentran integradas verticalmente, siendo actualmente la más importante en el mercado la PureCircle, que es una de las empresas industrializadoras de glucósido stevia más grandes del mundo. Esta empresa se encarga de, en el mercado local, de acopiar las hojas de stevia paraguayas y las exportan a China o Malasia, donde son posteriormente industrializadas para la extracción de los glucósidos de steviol. Y en menor caso existen otras transacciones donde se trabajan en contratos. Si bien la incertidumbre es baja, últimamente en los últimos años esta incertidumbre ha aumentado debido a las restricciones comerciales existentes entre Paraguay y China. Esta restricción se debe a problemas diplomáticos, ya que Paraguay reconoce la figura como república a Taiwán, por lo cual existen altas restricciones de comercialización de productos entre Paraguay y China. Entre las limitantes de la competitividad y puntos de apalancamiento sistémico en el ambiente institucional, podemos mencionar de que las políticas de distribución de precios de la stevia están mal enfocadas y dirigidas. En cuanto a la denominación de origen, el proceso se encuentra con varias dificultades limitantes, ya que realmente no se encuentra definido quiénes serán los beneficiarios de la DO, si los indígenas o los pequeños productores o si ambos. Tampoco está claro la apropiación para una región específica que debería ser el bosque atlántico del Paraguay. No obstante, el producto se encuentra diseminado por toda la región oriental del país. Y en toda la etapa del proyecto hasta ahora se pone énfasis en el valor económico y no en el valor social y cultural de la denominación de origen. Y por último, y no menos importante, el Ministerio de Agricultura ha declarado a la variedad nativa criolla, la stevia, como peligro de extinción debido a la alta, a la
al tráfico de rollos que se desarrolla dentro del bosque atlántico, que pone en riesgo todas las variedades de plantas existentes en esa zona geográfica. Y esto hace que exista una barrera a la libre comercialización de la stevia. También hemos visto de que Paraguay posee débiles procesos en el área de propiedad intelectual y actualmente no existen patentes sobre los procesos de desarrollo de la planta, tampoco el proceso de cosecha, ni tampoco existen patentes ni estudios científicos que abarquen la posibilidad de consumo directo para humanos, más allá de que la práctica se desarrolla desde la época precolombina por los indígenas. Dentro del ambiente tecnológico, la productividad de la stevia nativa hablábamos que es más baja en comparación a las demás variedades descubiertas. Sin embargo, estas últimas requieren de mayor cuidado cultural y mayor esfuerzo al momento de la cosecha. Por esto, y además de que existen estudios que indican de que los pequeños agricultores requieren de 1 o 2 años de asistencia técnica, es que la mayoría de ellos finalmente deciden abocarse a cultivos donde poseen un segundo uso alternativo, como es el caso de la mandioca y las hortalizas, que de repente no posee un mercado activo, pero sí lo pueden llevar al consumo interno. En cambio, la stevia no posee un segundo uso alternativo y requieren sí o sí tener un mercado activo donde puedan venderlo. No existe un sistema de certificación tanto en las fincas como tampoco en los centros de acopio, ni tampoco existen métodos de trazabilidad a fin de determinar las variedades existentes y el componente de glucósido esteviol de las variedades que fueron producidas. Existe una baja tecnificación de la finca de los pequeños productores. Y en cuanto al aspecto industrial, como hemos visto, la principal barrera radica en el grado de pureza del 95% exigido como estándar a nivel internacional, siendo la industria local se encuentra totalmente imposibilitada y no hay intenciones de realizar inversiones locales a fin de alcanzar ese grado de pureza. En el ambiente organizacional se encuentra totalmente desarticulado y Paraguay se ha convertido en un proveedor de materia prima, vendiendo prácticamente un commodity, no sacando provecho de agregar valor en cuanto a origen, cultura y procesos históricos que contiene la stevia en el país. Y tampoco existen incentivos para el cultivo, y esfuerzos del sector privado ha disminuido como un efecto colateral debido a las barreras comerciales existentes. Esto hace que dentro del ambiente comercial encontremos una falla bastante importante, en el sentido de que no existe un agente o un organismo que haga de que la stevia sea visiblemente atractiva en el mercado internacional y que se puedan hacer las negociaciones necesarias con los organismos internacionales a fin de disminuir la barrera del porcentaje de grado de pureza exigido, y así como también la apertura de consumo directo de la hoja de stevia. No obstante, realmente para finales de 2017 y 2018, como hemos visto, también los niveles de comercialización del país asiático, hojas secas, también fueron disminuyendo debido a los problemas diplomáticos que hay entre Paraguay y China. Como se ha descrito con anterioridad, a nivel internacional existen barreras importantes para el consumo directo de hoja stevia como endulzante natural, y actualmente la cadena se encuentra desarticulada ante la ausencia de este actor que pueda traccionar y articular a todos los agentes, desde la provisión de materia prima e insumos hasta la comercialización del producto, ya sea en el mercado local y en el mercado del exterior. Podemos mencionar que realmente el sistema agronegocio de la stevia en Paraguay es bastante bajo y débil. Existe un predominio de factores básicos y generalizados por encima de los avanzados y especializados. No están protegidos los derechos de propiedad del producto, como lo mencionaba Williamson, tanto el derecho de uso, el usus, el derecho a la transformación de la forma o sustancia del abusus, y tampoco el derecho a transferir parcialmente o totalmente y la generación de renta, el usufructus. Se observa una total desalineación de los ambientes institucional, profesional y tecnológico debido a la alta informalidad existente.
No existen contratos que sostengan, que sean sostenidos en un sistema de aseguramiento tanto de calidad o de origen del producto. Esto hace de que los costos de la transacción del negocio sean altos debido a la alta especificidad del producto de la stevia. Y debido justamente a que la stevia representa o debería representar realmente un negocio de especialidad y a sus activos específicos mencionados anteriormente, y debido a la falta de ausencia de la protección de los mismos, hoy el mismo es tratado como un commodity dentro del mercado mundial. Esto obviamente genera comportamientos oportunistas y generación de cuasi rentas expropiables que se quedan prácticamente en las industrias del exterior, las grandes multinacionales y a nivel local por los acopiadores. Los productores, ante una información incompleta, asimétrica e imperfecta, obviamente prefieren optar por productos que contengan un uso alternativo, como hemos visto la mandioca o otras hortalizas. Y también hace que se reduzcan los esfuerzos de acciones colectivas a nivel de la cadena del sistema agronegocio. El sistema agroindustrial de la stevia del Paraguay con relación al mercado externo presenta importantes oportunidades de expansión, como hemos visto. Existe alta demanda de productos con estas características especiales y una alta demanda por productos más sanos y con aspectos culturales. Sin embargo, las limitaciones en el SAC de la stevia en Paraguay presentan bajo nivel de competitividad, donde se encuentran totalmente desalineados los ambientes institucional, organizacional y tecnológico. Esta falta de alineación hace de que realmente los esfuerzos por mejorar la inserción dentro del mercado mundial impacten negativamente en el aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial existente para la stevia. Y a pesar de que Paraguay es el segundo productor mundial y sea cuna de la stevia, y de que el mercado reconoce y demande las características del producto local, estas limitantes relacionadas inciden en bajas inversiones tecnológicas realizadas en el sistema, lo que conlleva a una baja productividad del cultivo, pone en juego la productividad y la calidad del producto y también restringe la mejora de la inserción en los mercados actuales, limitando el posible acceso a los mercados potenciales. Se considera que realmente este trabajo es relevante para el estudio de la stevia en Paraguay, ya que permite en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo socioeconómico para los pequeños productores y una importante oportunidad para tanto las comunidades nativas, indígenas y los pequeños productores de escala. Y además sirve de punto de partida para poder desarrollar otras líneas de investigación donde se puedan investigar acerca de la factibilidad real de la adopción de las denominaciones de origen o de una indicación geográfica y otras líneas estratégicas para la cadena. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Andrés, ahora si querés dejar de compartir, sí, abrimos entonces a los jurados que te puedan hacer una serie de preguntas. Perfecto. ¿Quién quiere comenzar? Mariano, estás muteado. Sacale el mute. Upa. No, no se te escucha. No se le escucha. Escúchame. No, conectate con el celular, si no, Mariano. ¿Podés conectarte con el celular? O sin auriculares. Quizás tiene un problema con los auriculares porque se... Sí, sacale el Bluetooth de los auriculares. Claro, porque se mutea y se desmutea solo, entonces hay algo extraño. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. Mariano. La tecnología no me está ayudando. Escúchenme.
No, no quería que hubiera ruido, pero bueno, muchas gracias. Estuvo muy clara la presentación. Yo te quería hacer alguna pregunta relativa a si vos encontrás o conocés cuál sería la mayor limitante o el mayor desafío que el Paraguay, los empresarios paraguayos relacionados a este negocio, encontrarían a la hora de establecer una industria que te permita eso, industrializar y concentrar la stevia. ¿Será alguna cuestión de nivel de inversión? ¿Será alguna cuestión de tecnológica, digamos, de limitante de tecnología, algún proceso demasiado complicado o de patente, si es una limitante más económica o si será una limitante más tecnológica? Porque por lo que se ve, si Paraguay bajó las exportaciones, por lo que vos decías, por una complicación con la pureza, digamos, con la pureza del producto, ahí habría una forma de reorganización de la cadena, ¿no? Y la segunda cuestión es, para tener una idea, imagínate que nosotros fuéramos un auditorio político en Paraguay, o qué sé yo, el ministro de Agricultura de Paraguay, o el de Economía de Paraguay, y vos tuvieras que convencernos a nosotros de que Paraguay debería tomar algunas decisiones. O sea, ¿por qué me convendría a mí tomar esa decisión? Es un negocio importante comparado con el de la mandioca, en guita. ¿Cuánto dinero mueve la stevia en exportación? Entonces, esas dos. Si ves alguna limitante, o cuál sería la limitante para la construcción de la industria o para la mejora de la pureza. Y segundo, si vos tenés una idea de la magnitud del negocio. Sí, bueno, lo primero en cuanto a la industria, realmente hubo inversiones bastante importantes hasta el 2011. De hecho, la mayor industria era NL Stevia, que fue inversión que solamente todos lo conocen de alguna u otra forma por los medios buenos o malos por los últimos años, que pertenecía a Nicolás Leos. Esta empresa hizo inversiones bastante importantes, con lo cual se había llegado al máximo nivel de pureza a nivel histórico en el país, que alcanzó 90%. ¿Qué pasa? En el 2011 finalmente todos los agentes internacionales se ponen de acuerdo con el grado de pureza al 95%. Y ya con los niveles de inversión que se habían efectuado, más los problemas posteriores, que obviamente también ya son de público conocimiento de Nicolás Leos, no hubo un interés de volver a invertir y desarrollar hasta alcanzar ese grado de pureza, además que se requerían de traer capital humano técnico para desarrollar esa parte, que también obviamente es una de las cuestiones de las especificidades que hablamos del cultivo de la stevia, tanto del cultivo como también del aspecto de producción, que son conocimientos que no se encuentran prácticamente dentro del país, sino se tienen que traer también de afuera, capital humano de afuera. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, hace que realmente hoy no exista prácticamente un incentivo para las industrias locales, y prácticamente hoy realmente lo poco que se produce de glucósido esteviol va para las industrias alimenticias locales que producen edulcorante de KGE, que lo consumimos de forma local, pero a nivel de exportación ya no se exporta glucósido esteviol. Y lo segundo, en cuanto a lo de los... y para mí, realmente más allá de un problema que exista, vamos, sí, un valor económico, para mí más que nada viene de que haya un organismo que incentive a eso, ¿verdad? Pero el incentivo tiene que ser para toda la cadena. La industria sola no va a poder incentivar
a los pequeños productores para que exista los volúmenes que se requieren. Y los productores tienen todo un path dependency porque si no existe un mercado activo que realmente lo incentiven y donde tengan los beneficios que requeriría el cambio de los cultivos tradicionales que ellos realizan, como la mandioca y las hortalizas, que tienen un uso alternativo diferente como el consumo interno, es como que ellos te dicen, bueno, te produzco stevia, pero ¿qué pasa? Después no me compran o no me pagan lo suficiente y yo tuve que invertir en regadío que no necesitaba para producir mandioca, tuve que pagar mano de obra intensiva para todo el proceso de cultivo y cosecha que no necesita para la mandioca. Entonces, como que si no tienes la repaga necesaria, es como que el pequeño productor no te va a producir. Y si no hay suficiente producción de stevia local, la industria tampoco quiere invertir. Y ante las barreras altas existentes a nivel mundial, es como que la industria tampoco quiere invertir. Entonces es un problema de toda la cadena que necesita ser traccionado y solucionado en conjunto a través de un organismo que canalice toda la problemática existente en cada uno de los eslabones. Y en cuanto al organismo público, a los ministerios, realmente hasta el gobierno de Fernando Lugo hubo bastante interés dentro de lo que era el desarrollo de la stevia debido a que su política pública iba mucho por favorecer a los pequeños productores, hasta que finalmente obviamente también el público conocimiento internacional lo ocurrido con su gobierno y los posteriores gobiernos no tuvieron el acompañamiento a este sector específico del país. Si hablamos de valores económicos, hablamos aproximadamente de 317 millones de dólares que se maneja actualmente dentro del mercado mundial de la stevia como nicho de mercado, pero obviamente es solamente el piso, ya que también obviamente hay un manejo de dinero bastante importante ya por las multinacionales y las empresas europeas que están desarrollando glucósidos de esteriol con base sintética. Es de ahí que se requiere realmente y es bastante importante y urgente que a nivel mundial se pueda también hacer un esclarecimiento de las características naturales y no naturales de la stevia. Porque como decía, realmente existe una confusión a nivel mundial acerca de que todo producto de la stevia, sea esto hoja, sea esto glucósido esteviol, sea cristales y sea en el alimento o medicamento donde se encuentre la stevia, que es natural. Pero en realidad, una vez que pasa por el proceso químico de extracción, ya hablábamos que posee componentes bioquímicos y sintéticos. Y en cambio, es como que existe esa humareda de publicidad y marketing alrededor de lo que es la stevia a nivel mundial, ¿verdad? Y para que realmente se pueda sacar el provecho o Paraguay pueda sacar el provecho de su producto, también es necesario de que haya ese esclarecimiento y ese trabajo por parte de los organismos públicos para hacer visible lo que es natural de lo que no es, y a partir de ahí el consumidor obviamente pueda, entre comillas, escoger el producto paraguayo y ese flujo de dinero que existe a nivel mundial llevado por las grandes industrias y corporaciones puedan llegar a ser distribuidas entre los agentes de la cadena, ¿verdad? Gracias. Nada, Mariano. Walter, Juan Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, de mi parte, felicitarte, Andrés, por la presentación, por el trabajo, así que bueno, mis felicitaciones en esta etapa, que bueno, calculo que la construcción de tu trabajo ha sido larga y difícil, como todos los trabajos que nos tocan hacer para graduarnos, así que bueno, felicitaciones por el esfuerzo, por el logro, por haber llegado a esta instancia. Mi pregunta va por ahí más pensando, ¿no?, en el crecimiento del
el desarrollo, ¿no? del sistema de agronegocio. Vos mencionaste un poquito las denominaciones de origen. Yo, como un poco, como el panorama que fuiste describiendo del sistema, lo veo como algo lejano, digamos, como la visión de largo plazo, lograr, digamos, un producto certificado con denominación de origen, que garantice determinados atributos. Entiendo que por lo que estuviste explicando y por lo que está plasmado en el trabajo, hoy la industria, digamos, está subutilizada, la capacidad industrial del país, y se termina exportando un commodity, gran parte de eso, que en realidad es de bajo valor porque es la hoja, lo que se está exportando, y el 80% va hacia afuera, así que digamos que no existe stevia si no existe mercado externo. Bueno, mi pregunta va, yo creo, para el eslabón más débil de este sistema, que es el de la producción. Mi pregunta va, creo que me parece, ¿no?, empezar por un marco institucional que aborde la producción. Entiendo que no existe pago, no existe, digo, se vende hoja, no existe una tipificación de producto, digamos, no existe la stevia como producto, digamos, que pueda tener incentivos o pagos diferenciales que generen incentivos a que la producción se desarrolle. Entonces, mi pregunta va hacia ahí, ¿cómo podemos hacer, digamos, desde el ambiente institucional, organizacional y tecnológico, como para empezar a intervenir y que la producción, digamos, sea la que empiece a ordenar un poco el sistema de agronegocio en cuanto a empezar a producir una especialidad como es la stevia, dado que por lo que estuviste describiendo, considero que hoy la producción, en función de todo lo que fuiste mencionando, cuenta con muy bajos activos específicos. Cuando estamos hablando de que es necesario generar activos específicos altos y que termina, ¿no?, con una denominación de origen, que es lo que vos proponías. Entonces, bueno, mi pregunta concreta va hacia ahí. ¿Qué podemos hacer desde el sistema agronegocio en su conjunto para empezar a trabajar a nivel de productores? Sí, yo creo que existen dos vías principales. La primera es que a nivel, obviamente, de institución, o sea, del ambiente institucional, los distintos organismos, públicos como privados, puedan sentarse, obviamente, a generar papers, ya sean científicos, o sentarse a hacer un proceso de negociación con los distintos organismos mundiales, empezando por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que la FAO y la OMS finalmente fueron las primeras en catalogar como alimento de aditivo generalmente aceptado en un 95 grados de pureza. Si yo considero de que si bien en toda la región del Mercosur ya se está consumiendo hojas secas y también ya en Paraguay nadie se murió por consumir productos por grado de pureza más bajo, se requiere hacer ese proceso investigativo de demostrar realmente que el producto con un grado de pureza más bajo también es apto para el consumo. Entonces, obviamente, por ahí la industria podría verse incentivada de volver a producir glucósido de esteviol para exportación. O la otra sería que a partir de los organismos públicos existentes en el país se pueda realmente, o con la asociación ya existente, ¿verdad?, la CAPASTE, que es la Cámara Paraguaya de Stevia, realmente no solamente la CAPASTE sea un organismo que aglutina al sector empresarial acopiador y de industrias alimenticias locales, sino también aglutine a los pequeños productores. Acá el problema es que los pequeños productores no se encuentran asociados, entonces como que primero hay que ver la estrategia de asociarla a ellos, que tengan un representante dentro de la Cámara y que en conjunto puedan negociar cuáles son los incentivos y cuáles son los beneficios esperados con la producción. Y a partir de ahí encontrar el interés de volver a generar o reactivar la industria, pero ya con los estándares internacionales establecidos, ¿verdad? Porque acá hay dos vías: o los estándares internacionales disminuyen el grado de pureza, que es la barrera comercial existente actual, o la industria local paraguaya se tiene que ajustar a ese grado de pureza.
Entonces es como que encontrar ese lineamiento en el que todos los agentes se sientan convencidos de, ¿verdad? Pero obviamente ahí, o sea, por un lado es que la industria se sienta segura de que tipo no va a tener capacidad ociosa, y por el otro lado trabajar con los aspectos culturales y las asistencias técnicas que requieren los pequeños productores a fin de ir desaprendiendo los aspectos culturales del path dependency, de estar acostumbrado a producir productos que tienen un segundo uso alternativo que con la stevia no lo tienen. Entonces, ver esos dos aspectos principalmente. Bueno, muchas gracias, Andrés. De nada, Walter. Sí, yo ahí creo que está el problema, digo, no hay los incentivos para, digamos, como que el sistema en sí mismo se va generando sinergia negativa, ¿no? Porque así mismo es. no existe pero tampoco existe una, digamos, característica del producto que diga, bueno, no estoy vendiendo hoja, estoy vendiendo otra cosa, y a partir de ahí se generan los incentivos vía precio, entiendo, primero, ¿no? En el corto plazo, para empezar a esto, a cambiar la variedad, a adaptar tecnología, etcétera. Mientras eso no suceda, entiendo que va a ser muy difícil desarrollarlo al sistema, y acá, bueno... Y así como vos decías, Walter, o sea, el tema de la DO está bastante lejos, es algo a largo plazo, porque ni siquiera se está determinado, hay un proyecto de ley, con el proyecto de ley no está definido en la región geográfica, o sea, no está definido quiénes son los beneficiarios finales, si van a ser los indígenas, o sea, los Tauterá o los Kaiowá de Brasil, o si van a ser los pequeños productores, o en qué medida va a ser distribuida la riqueza entre los productores y los indígenas, o si va a pedir que los indígenas también empiecen a producir. Entonces, como que es todavía como muy gris todo en cuanto a lo que es DO, ¿verdad? Y muy a largo plazo. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que antes de ir caminando hacia allá, es como que primero se necesita reubicar el lugar que le corresponde a la stevia en el mercado mundial, la stevia paraguaya, pero como para por ahí ir viendo si realmente existe cabida o no a una DO acá a mediano o largo plazo. Claro, ahí me gustó mucho lo que dijiste de la trayectoria, ¿no? Y creo que ahí en la parte en los productores, básicamente, la incorporación de tecnología tiene que ver mucho con la trayectoria con la cual se viene también desarrollando este cultivo, que también genera barrera a la incorporación de tecnología. Entiendo que ahí también hay que trabajar bastante en ese sentido también. Así que bueno, de mi parte te agradezco, bueno, y felicitarte porque la verdad que muy lindo trabajo. Gracias, Walter. Hola Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Juan Carlos. Hola Andrés, bueno, mis felicitaciones, al igual que los demás integrantes del jurado, por llegar a esta etapa, ¿no? Ya final de tu trabajo. Bueno, solo hacerte igual acá algunas consultas, básicamente comentarios respecto a lo que estaban hablando los demás colegas. El llegar a esos niveles de purezas, ¿no? Estandarizados por estos organismos, tiene que ver también con la variedad del stevia. Sí, realmente sí, porque por ejemplo hay stevias que contienen mayor cantidad de componentes, la Rebiosia A, que es la aceptada internacionalmente, y hay variedades con menor componente de este glucosio en específico, ¿verdad? Por decirte, la variedad criolla nativa es la que tiene un estándar básicamente normal, por decirlo entre comillas, ¿verdad? Pero las variedades mejoradas o descubiertas como la Eirete o la Catupiry son variedades que contienen mayor cantidad de rebiósido A. En cambio, por ejemplo, la variedad que fue desarrollada en Japón con la extracción de los 200.000 plantines en los años 70
por ejemplo, no tiene los mismos niveles de rebiócido A que los que se producen en Paraguay. Entonces, obviamente, dentro de esta barrera o este estándar establecido del 95% de pureza también está relacionado a los distintos componentes de glucósidos que posee la stevia, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, por ahí es uno de los motivos a poder trabajar. Comentabas que a nivel internacional China es un gran jugador, ¿verdad? Sí. Ellos están trabajando con variedades mejoradas, nativas, que nos puedas comentar. Ellos están trabajando específicamente con la variedad Morita desarrollada por Japón. Obviamente Japón, cuando se desarrolla como potencia tecnológica, busca otro país asiático donde se pueda desarrollar el cultivo y lo encuentra como país estratégico para eso a China. En China, los pequeños productores, así como se desarrollan pequeñas parcelas de 1 MU, menos de 1 hectárea inclusive, y hay toda una cadena logística de acopio de las hojas y trabajan con esta variedad, ¿verdad? Por eso que inclusive a nivel industrial, la empresa PureCircle, que es una empresa asiática, la mayor industria procesadora de glucosa y esteviol del mundo, buscaba extraer de Paraguay todas las hojas secas posibles, porque las hojas secas de Paraguay contienen mayor cantidad de glucosa y esteviol que las que se producen en China. Pero luego de que también, obviamente, Paraguay empieza a producir y exportar de forma exorbital la cantidad de hojas secas a partir del 2011 en adelante a China, China se da cuenta de esto y China dice, no, pues nosotros no tenemos relaciones comerciales con Paraguay por lo que pasa con que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces empieza ahí a cortarse esa relación de exportación también de las hojas secas al mercado asiático, ¿verdad? Y hasta PureCircle se encuentra ante esa restricción por más que esté integrada verticalmente, ¿verdad? Inclusive las hojas secas ahora no pueden llevarlas a China para producir el producto, ¿verdad? Uh-huh. En función a eso, ¿cómo ha ido los precios? Bueno, los precios internacionales en realidad con China, como se trata de un mercado comercial bastante restringido, no hay bastante información. En el mercado local, lo que se sabe es que se llegó a $1.50, casi $2 el pago por kilo de stevia de hoja seca en el mejor momento de exportación. Y eso se fue decayendo hasta $0.50 por kilo, inclusivemente el pago a los productores. O sea, prácticamente en un 80% se redujo el precio de pago a los productores, de lo que inicialmente en los mejores momentos de exportación de hojas secas existía alrededor del 2011-2012. Entonces eso te da la pauta de que obviamente tuvieron un menor repago los acopiadores desde el punto de vista del mercado internacional, de la imposibilidad de exportar. Y el productor obviamente al recibir menor pago y por todo el costo que le genera la producción, obviamente te dice no, prefiero terminar cultivando otro tipo de productos que tengan un uso alternativo. Claro, es correcto, no están los incentivos, ¿no? Para poder cultivar. Bueno, entonces poniendo en la balanza y justo lo que comentaban los demás colegas, y con eso creo que finalizo. Por un lado, entonces tienes requisitos internacionales para obtener un producto, para procesar un producto con alto nivel de concentración, un alto grado de pureza, que te lo puede brindar una variedad mejorada, quizá no tanto una variedad nativa. Por otro lado, tienes que cuidar también, obviamente, el valor que tiene, en este caso la stevia, como un producto nativo y que esperas en un mediano o largo plazo poder tener una denominación de origen para tratar de vender ese tributo, ese valor que no se está ahora percibiendo, ¿no? Que más está yendo por un commodity. ¿Cómo ponemos en la balanza para poder despegar esta cadena en el Paraguay?
Sí, sí, es tal cual lo que mencionó Juan Carlos. Es como que te encontrás entre dos líneas otra vez, ¿verdad? Porque es como que si el mercado, o sea, la cadena actual se enfoca en querer desarrollar con mayor potencialidad las variedades mejoradas con mayor cantidad de componentes de reubicosidad o de otros rebiócidos descubiertos ya hace poco que contienen inclusive mayor cantidad de dulzura en otras variedades, es como que te vas alejando de la variedad nativa criolla, que es la que tendría en el largo plazo la denominación de origen, pero no obstante te acerca más a los requerimientos internacionales que hoy tenés esa barrera, ¿verdad? Y en cambio, tenés la otra pata, que es la posibilidad de tener un producto diferenciado en el mercado, pero que te lleva hacia la variedad nativa, ¿verdad? Pero yo creo que la variedad de la nativa o la denominación de origen es una estrategia a largo plazo siempre y cuando el mercado mundial esté abierto a consumir un producto 100% natural, o sea, esté abierto a consumir hojas de stevia como se hacía en la época precolombina y no tanto un producto enfocado hacia la industrialización y extracción de los glucósidos de esteviol como aditivos a alimentos, ¿ok? Entonces yo creo que son dos caminos posibles, viables, pero diferentes a la vez, ¿no? Claro, mira, justamente, por ejemplo, tengo un familiar cercano que está tomando una especie de unas fórmulas, unas leches instantáneas, y todas ellas llevan, ¿no? Están edulcorados con stevia, ¿no? Entonces, aparte también la stevia, bueno, acá en Perú, sí, también la encuentras, ¿no? Para las personas diabéticas, consumen mucho el steviol. Sí. Pero también la encuentras en hojas. Hay pequeña producción también aquí, la encuentras en hojas. Casualmente cuando estaba en la universidad elaboramos algunos productos incorporando hojas de stevia. Y bueno, como te menciono, ¿no? Entonces, quizá a largo plazo puedas desarrollar un mercado, ¿no? Que se valore ese atributo, sobre todo de origen, ¿no? Pero ahora, ¿cómo despegas esta cadena? Ya bien lo mencionas, quizá apoyando digamos, la producción, digamos, de estas variedades mejoradas. Y tienes también todo un aparato productivo a pequeña escala, cómo sacarlo adelante. Y eso sería, al final, mi última reflexión, a ver, y después felicitarte, Andrés. Yo creo que por ahí podría ir la idea, ¿no? Mira, hace poco tuvimos un colega que también acá expuso sobre acá un poco el desarrollo de algunos productos de agroexportación acá en el Perú, muchos de los cuales la gran industria ha sido la que ha tenido que integrarse verticalmente hacia sí, la producción y poder ellos mismos, con variedades, ¿no? de mucho aprecio en los mercados internacionales, poder impulsar, ¿no? Y luego por ahí pequeños productores también sumarse, ¿no? Quizá un poquito un comentario, ¿no? Eso nada más, Andrés, y quizás si tiene un comentario final, comentarlo. Gracias. Gracias. Sí, no, coincido contigo en lo de la integración vertical, o sea, capaz sea un posible camino que se debería de estudiar la factibilidad también. Igual forma, la stevia es un cultivo bastante intensivo, ¿verdad? Mucho trabajo manual. El manejo de las hojas para el momento de la cosecha es muy, muy específico y técnico. Entonces, como que no solamente se requiere de inversión en parcelas, ya sea propias o arrendadas, sino también de contrato de mucha mano de obra, que justamente también es donde la industria yo creo que debería analizar cuál es el costo-beneficio finalmente de una inversión como tal, ¿verdad? Por eso es como que hoy la cadena está como está y se está tratando de que hasta ahora el pequeño productor sea el que lo produzca y no los acopiadores o la industria como tal, ¿verdad? Entonces es que hay que hacer un estudio de factibilidad al respecto, ¿verdad? Y nada, y como comentario final, obviamente es una cuestión que
que se tiene que analizar con profundidad. Hoy pasa con la stevia, mañana puede pasar con otros productos. O sea, en la región entre Brasil, Argentina y Paraguay tenemos muchos productos que vienen del conocimiento medicinal de los aborígenes guaraníes que no son aprovechados mundialmente debido a las problemáticas que obviamente conllevan una verificación científica acerca de la inocuidad de los productos. Hace poco fue nombrado Patrimonio Intangible de la Humanidad el tema del conocimiento de las hierbas medicinales de los guaraníes en Paraguay, pero hasta qué punto se puede realmente eso exportar o no, ¿verdad? Teniendo en cuenta obviamente el cuidado y de la inocuidad que se requiere a nivel de los grandes organismos internacionales alimenticios, ¿verdad? Entonces es como que la stevia es un paso que puede realmente en algún momento abrir puertas a otros productos herbarios también que existen en la región, ¿verdad? Entonces nada más que haber hecho ese comentario final. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario adicional. Vale, dale, Walter. Uno, no sé si como, pero para comprender o resumir, parecería como que Paraguay o el sector tiene como dos caminos, ¿no? Que yo no sé si son excluyentes o se pueden presentar en conjunto, pero uno sería ir a un modelo industrial, si querés, más moderno y adaptado, más complejo, con un peso de la industria que vaya hacia la pureza, adaptado a la demanda internacional, que por lo que vos planteas parecería bastante regulada a nivel de la gran industria alimenticia medio concentrada, que por ahí influye en la norma europea y en la norma china, de esa alta concentración, y otro, un camino más natural, integrado a la cultura y a la identidad, que vaya a un mercado más de nicho. Como casi todo, como en casi todos los productos o las cadenas del sector agroalimentario, ¿no? Probablemente, si vos tenés un futuro profesional en este sector, o te liga o te vincula alguna cercanía, o vas a seguir trabajando en esto, yo profundizaría en mostrarle a los actores de relevancia paraguayos cuáles serían las ventajas y las desventajas de seguir uno. Una u otra línea. Otro, ¿no? Digo, y yo siempre pondría la plata, y el dinero lo pondría primero. Vos me decís una observación, decís, mira, che, este es un negocio de tanta guita, o era un negocio de tanta guita, puede ser un negocio de tanta guita, estamos acá, podemos ir acá o acá. Es más o menos así. Y después ir desentramando, desentrañando todo el detalle que muy bien dijiste, ¿no? Así que, perfecto, Mariano, genial. Gracias por el comentario final, sí, es tal cual. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más. Bueno, entonces Andrés, te vamos a pedir que salgas de esta sala. Sí. Y después cuando sea el momento te vamos a llamar nuevamente para que entres. Perfecto, salgo. Gracias a todos. Hernán, sí, disculpa. Sí. Solo lo último, nada más quizá para que Andrés no deje disculpa. A todo esto, el Estado, ¿qué papel está cumpliendo con promocionar, digamos, o sobre todo rescatar o dar a conocer, digamos, el atributo natural de estos tipos de productos, ¿no? ¿Está fomentando el Estado o solo son políticas
de financiamiento? ¿Cómo está yendo el tema de la imagen? Porque es importante también que el Estado asuma su rol de poder fomentar y generar una imagen, ¿no? Para productos tan tradicionales, con historia, un origen. Realmente, o Nada sea, más. todo lo que es la parte, o sea, de los productos más culturales o más nuestros, es como que hay una falencia de promoción total, o sea, una ausencia total de los organismos públicos. O sea, hasta ahora los organismos públicos vigentes, como que Paraguay, productor de carne, productor de soja, eh, y ahí llegó, o sea, los grandes commodities. Entonces, como que hasta la inversión extranjera que viene al país, obviamente se enfoca en estos dos grandes productos commoditizados que existen dentro de Paraguay. Y tipo, todos los productos de nicho tienen muy poca promoción desde el Estado. Lo máximo que de repente vas a encontrar en la carta de exportación del Ministerio de Industria y Comercio es que Paraguay es el segundo mayor exportador de stevia. Y ahí llegó, pero tipo de las cualidades, beneficios, proceso cultural y demás cuestiones, no vas a encontrar nada dentro de la carta de presentación de exportación que lo maneja el organismo público, ¿verdad? Entonces, como que también ahí hay un trabajo bastante grande de, primer lugar, visibilizarle a las autoridades respecto al camino a seguir y de también aprovechar estos nichos de mercado, no solamente con la stevia, sino con otros productos paraguayos existentes, ¿verdad? La ley de denominación de origen del decreto es ahora reciente, del 2019, o sea, hablamos de 2 años atrás. O sea, hay un camino bastante grande aún por hacer en ese punto. Claro, la parte del trabajo del Estado va a ir, digamos, va a ser de alguna forma quien impulse, ¿no? Si quieres ir por este lado de los productos más Sí, nativos, ¿no? y así mismo como también lo planteaba en el trabajo y lo mencionaba, o sea, tipo lo que es propiedad intelectual y patentes en Paraguay es un eslabón súper débil. O sea, no hay ninguna patente paraguaya respecto a la stevia y así pasa en otros cultivos propios existentes del país, ¿verdad? O sea, tipo el proceso de propiedad intelectual es un eslabón súper débil y obviamente eso hace que obviamente después traiga muchas consecuencias al momento de generar incentivos, pagar lo que corresponde y cómo corresponde y todo lo demás que consigo conlleva a la hora de determinar una estructura de gobernanza que pueda alinear toda la transacción, ¿verdad? Claro, pero ese es, de hecho, que es un trabajo bien arduo, no solamente del Estado, las universidades, obviamente las empresas, los centros de investigación. Chiquito para comentarte, ¿no? Acá en Perú, un caso en el tema de la maca, me parece también de la quinoa, que muchas de las patentes empezaron a crearse por algunas empresas, centro de investigación de China, ¿no? Porque trataron de llevar la semilla y todo para allá, pero el problema es que no presta las condiciones, o sea, los climas no son los mismos, el terreno, la producción no es la misma, así que tuvieron complicaciones para poder patentar algunas variedades y demás, ¿no? O sea, también Sí, existe eso, ¿no? Te dicen, vienen a veces muchas ONGs o muchas otras instituciones y dicen, bueno, te vamos a apoyar, te vamos a capacitar, pero y luego ellos generan una tecnología y lo patentan o generan una nueva variedad o lo patentan y ya te están llevando todo el atributo. Eso también es un tema que se tiene que cuidar y eso va de la labor también del Estado, ¿no? Y el sí, Estado y sobre todo las instituciones como la academia, ¿no? Muy bien, gracias Andrés. perfecto, José, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, Andrés, si Dale, querés. estamos salvos.